Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a utilizar el iceberg como una analogía para ilustrar algunos conceptos en esta corta presentación. Vamos a pensar en la parte visible del iceberg como los resultados de un negocio, como los resultados que vemos, recibimos en una empresa. Diríamos que estos resultados están influidos directamente por las estructuras, las estrategias, los sistemas y los procesos que nosotros iniciamos, lideremos en un negocio. Con mucha frecuencia estamos revisando y estamos actualizando estas estructuras, estrategias, sistemas, procesos para influir sobre la parte visible del negocio que son los resultados. Pero algunas veces olvidamos que el iceberg, la parte del iceberg que vemos es lo más pequeño, porque lo más grande se encuentra debajo de la superficie y es una masa de hielo varias veces más grande que la parte visible. Y en un negocio nosotros ilustramos esto como la cultura y el clima organizacional y la atención a los procesos básicos. Estas dos partes de una empresa que están ahí y algunas veces debajo de la superficie tienen un impacto directo sobre los resultados. Y no solamente sobre los resultados, sino sobre el éxito que puedan tener las estructuras, estrategias, sistemas y procesos que nosotros decidamos implementar. Porque con una cultura buena y con unos procesos básicos bien atendidos, esto es un círculo virtuoso. Lo que se encuentra en este diagrama en realidad sería un círculo virtuoso y de hecho lo es en esas empresas que son los líderes en sus segmentos y se destacan de los segundos o de los terceros o inclusive de los demás por, por atender de manera consistente y determinada no solamente la parte visible del iceberg, sino la parte que no vemos del iceberg. Y entonces nuestras estructuras, estrategias, sistemas y procesos no solamente van orientadas directamente a los resultados, sino que van de la mano con la cultura y el clima organizacional, crear una mejor cultura y clima organizacional y por supuesto para tener cada vez mejor control sobre los procesos básicos. Hablemos un poco más de lo que hay debajo del iceberg, o lo que, la parte más grande del iceberg. Y la cultura o el clima, pues podríamos resumirlo muy rápidamente en la confianza que existe entre las diferentes jerarquías de una empresa y en todas las direcciones, la confianza que existe entre los empleados, entre los empleados y sus líderes, entre los líderes, entre los líderes y otros estamentos dentro y fuera de la organización. Y de la misma manera cómo se manejan y se conducen las comunicaciones. En cuanto a procesos básicos, podemos resumirlos en esta corta presentación en planeación individual y en manejo de reuniones, la colaboración, la manera como conducimos los proyectos. Porque todos estos sistemas y todos esos procesos y estrategias que queremos implementar, pues hoy en día se manejan dentro de la administración por proyectos y una cultura de administración por proyectos que es cada vez más popular. Y entonces, en la medida en que nosotros tengamos procesos básicos de manejo y administración de proyectos consistente y estable y funcional, pues veremos esta parte del iceberg muy sólida, las presentaciones muy sólidas. La realidad, sin embargo, es que esta parte, de nuevo, es una parte olvidada, es una parte invisible para muchos de nosotros, pero no solamente eso, sino que es algo convertido en un dolor para muchos de los negocios y organizaciones. Por ejemplo, el 50% o más de los empleados reportan estrés laboral. Nosotros en un proyecto de PowerMind con un día más de 400 personas, encontramos que 7 de 10 personas reportan un nivel de estrés alto o muy alto. No hay cultura organizacional, no hay clima organizacional que resista a estas estadísticas.
Pero la productividad de una empresa está seriamente comprometida cuando más de la mitad de mis empleados están con problemas de estrés. El 90% de los empleados utilizan la ley del silencio. La ley del silencio es aquello que utilizamos para no hablar de los problemas, para no confrontar los incumplimientos de otros, para no retar a nuestro jefe cuando consideramos que no está sugiriendo el camino correcto, cuando no tenemos un proceso de comunicaciones que nos facilita hablar de los problemas, de nuestras áreas de mejora. Por el contrario, utilizamos el evadir, el no decir nada. El mejor yo no me meto en problemas. Yo estoy mejor callado, yo mejor no digo nada. Total, no me van a hacer caso. Y eso no solamente habla muy fuerte y muy claro sobre la cultura y el clima organizacional de una empresa, sino que de nuevo tiene un impacto directo sobre cualquier estrategia, cualquier proceso que queramos implementar. Y por eso, cuando vamos a ver estadísticas sobre procesos básicos, pues entendemos algunas otras cosas. Por ejemplo, 2 de 3 personas no planean su día. Y esto no quiere decir que no sepamos lo que nos toca hacer o lo que tenemos que hacer. Es que no planeamos. No tenemos un sistema de planeación precisamente para abordar la gran lista de pendientes y de actividades que hoy en día tenemos que manejar. El 75% de las reuniones no producen resultados. Muchos de nosotros pasamos muchas horas de la semana sentados en reuniones, intercambiando ideas con otras personas para mejorar el negocio. Pero el 75% de las reuniones no produce resultados. El 70% de los proyectos se retrasan o sobrepasan el presupuesto. En esta administración por proyectos que mencionaba hace un rato, donde todo se convierte en un proyecto, pues es muy útil, es en realidad un concepto muy interesante. Lamentablemente las estadísticas no nos están diciendo que estamos siendo efectivos alrededor de los proyectos, porque el 50% de los proyectos fracasan, no llega a su conclusión, no cumple su objetivo. Y el 50% de las presentaciones no cumplen su objetivo tampoco. Y con esas estadísticas que están sacadas de diferentes fuentes, que se ilustran ahí en el slide, es imposible que una empresa en realidad mejore sus resultados. Es muy difícil que una empresa mejore sus resultados, sobre todo en el largo plazo, sobre todo resultados sostenibles, sobre todo resultados que podamos comprobar y ver en el mediano y en el largo plazo. Entonces, nuestro diagrama de hace un rato debería ser algo como esto. Una exagerada atención a las estructuras, las estrategias, sistemas y procesos, y una muy poca o ninguna atención a la parte más grande del iceberg, que es la cultura y los procesos básicos, y por lo tanto un impacto negativo en los resultados. Y como el impacto en los resultados es cada vez más duro y más difícil, entonces utilizamos más cambios de estructuras y recortamos personal o más estrategias de mercado nuevas, más procesos de innovación que resultan infructuosos porque estamos olvidando esa parte más grande de una empresa, que la cultura y los procesos básicos que son el sostén de lo que vemos, la parte visible del iceberg. A nosotros no nos enseñan ninguna de estas cosas, ese es el problema. En términos de conocimiento y de manejo y de desarrollo de habilidades, nosotros no nos enseñan cómo se maneja la cultura y el clima de una organización. Y sobre todo cómo se manejan los problemas y las realidades que hablábamos hace un rato. Por eso
nosotros en PowerMind hemos decidido abordar un poco esta parte del iceberg. Lo que decimos es, bueno, si más del 50% de las personas están estresadas, ¿cómo podemos contribuir? Tenemos un proyecto que se llama Transformando Estrés en Alto Rendimiento. Y empieza por evaluar el nivel de estrés y luego por proveer herramientas que no solamente nos ayudan a manejar el estrés, sino que nos van a ir conduciendo muy rápidamente a niveles de mayor productividad y mayor rendimiento, a mejorar nuestras comunicaciones y a desarrollar nuestra inteligencia emocional. En términos de procesos básicos, tenemos un programa que se llama Impactos y Productividad con Mapas Mentales y DropMind, que son herramientas de última generación para ayudarnos a ser mejores planeadores, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a conducir mejores reuniones, a colaborar mejor. Tenemos un programa que llamamos calidad de vida laboral, que combina estos conceptos, tanto la parte de la cultura y el clima, el manejo del estrés y de las emociones y de la inteligencia emocional, como las herramientas que nos van a ser más efectivos y productivos en la conducción de los procesos básicos. A nivel individual, el concepto de mentoring ejecutivo, en donde pues, acompañamos a grupos muy pequeños o a individuos alrededor de esta parte del iceberg, sin descuidar, porque es importante, sin descuidar las estrategias, los sistemas, los procesos, etc. No estamos diciendo que esto reemplaza al otro. Y tenemos otra serie de apoyos que hemos desarrollado para tratar de que esta parte del iceberg, esta parte más grande del iceberg, que es lo que no vemos, lo que está por debajo del agua, sea visible y lo atendamos. Y por lo tanto entonces tengamos un proceso en donde nosotros impactamos directamente sobre los resultados. Los invitamos a que nos contacten, a que visiten nuestra página web y a que establezcamos un diálogo al respecto. Díganos qué opina usted de las estructuras y las estrategias y si eso es lo que hacen en su empresa y si eso es lo que está teniendo impacto en los resultados o si hay programas en su empresa que están conducidos o dirigidos a atender la gran masa de hielo que se encuentra debajo del agua. Les dejamos esta inquietud, les dejamos esta reflexión, que seguiremos hablando y tratando de generar un diálogo y conciencia, porque consideramos que es lo que necesitan los negocios actualmente. Gracias y hasta la próxima.